concentradas. La otra característica es que se conocen las distancias horizontales entre las cargas, se conoce la distancia vertical de la ubicación de una carga. Además, las torres de sustentación están a la misma altura. Entonces, nuestra parte teórica nos sugería de que nosotros deberíamos hacer el diagrama del cable completo, establecer las ecuaciones de equilibrio, y luego nos decían que si se conoce la altura respecto de una torre de alguno de los puntos donde estaba aplicada la carga, tomásemos ese punto como punto de referencia para generar momentos, y podríamos usar entonces la parte izquierda o la parte derecha del cable y obtener de allí valores que nos interesen, ¿no? Entonces vamos por ese camino. Aquí tenemos el diagrama de sólido libre del cable. En la torre de sustentación, sus componentes AY, AX, EY, EX, ¿no? Están a la misma altura como nos plantea el problema, están ahí las cargas y 12 pies diríamos la flecha del punto C. Bien, entonces aquí aplicamos las ecuaciones de equilibrio, que no son otras que la suma de fuerzas o cualquier terna de ecuaciones que habíamos visto para el equilibrio de un cuerpo rígido en el plano, se pueden aplicar aquí, ¿no? Aquí estoy repitiendo las más corrientes que nosotros usamos: sumatoria de fuerzas horizontales iguales a 0, suma de fuerzas verticales iguales a 0, suma de momentos en alguno de los puntos por donde pasa la mayor cantidad de fuerzas desconocidas igual a 0. Eso es entonces lo que yo tomé el momento respecto del punto A. Por el punto A pasa a X, a Y, pasa a X, que son desconocidas, entonces se puede determinar EY, ¿cierto? Y si determinamos EY, se puede determinar a Y, como ustedes pueden ver, con esta ecuación de la suma de fuerzas verticales. Nos quedaría por conocer entonces X a X. Una cosa que ya podemos ir notando es donde va a estar la tensión máxima. Miren ustedes, si nosotros vemos que las componentes horizontales en la torre son iguales, y hemos dicho también para cualquier punto las componentes horizontales de las tensiones van a ser iguales, entonces la tensión máxima estará en donde tengamos la componente más grande, ¿no es cierto? Aquí tenemos allí es un kilopondal, como dicen, o mil libras, ¿no? En EY tenemos 1400 libras. Entonces ya podemos ver que EY es más grande que AY, ¿no es cierto? Entonces la tensión máxima de hecho está en E. Porque, repito, las componentes horizontales son iguales y nosotros entonces sabemos que las tensiones se evalúan sacando la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes sumadas, ¿no es cierto? Bien, ya aplicamos entonces, tengan siempre el cuidado, muchos se exceden aquí. En cada diagrama de sólido libre en un plano sabemos que solamente hay 3 ecuaciones disponibles, ¿no es cierto? Agotamos nuestras 3 ecuaciones y tenemos que buscar hacer otro diagrama de sólido libre. Si no, vamos a comenzar a encontrar más ecuaciones, pero seguramente redundantes, que no nos van a servir para nada porque no son independientes de estas 3, ¿no? Vamos entonces, de acuerdo a lo que se nos sugiere también en la teoría, lo dijimos así cuando hicimos la clase teórica, que si tenemos un punto con distancia vertical conocida respecto de alguna de las torres de sustentación, podemos utilizar como centro de momentos ese punto, ¿no? Entonces aquí utilizamos el punto C. Vean ustedes que ella aquí ya es conocida, nos falta conocer X, las cargas son conocidas, entonces rápidamente conocemos X, ¿no? Si conocemos X, también conocemos a X. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es evaluar la tensión máxima, como ya le dije. Pues si miramos nuevamente con valores ahora nuestro diagrama de sólido libre, sería el diagrama
de sólido libre de la parte desde el punto C, desde el nodo C hasta la torre de sustentación en E, ¿no? Estos son los dos valores entonces en los cuales nos vamos a basar para tener la tensión máxima. Ya dijimos que Y es más grande que X, ven ustedes, que AX, que AY, perdón. Aquí tenemos las dos componentes verticales en cada torre, en E y en A, y vemos que en E es más grande, ¿no? Entonces, aplicada en una ecuación como estas, obviamente el valor más grande es cuando tenemos la componente vertical más grande, ¿no? Y entonces de allí ustedes pueden tener el valor de la tensión máxima. Así que ven que estamos siguiendo entonces pocos criterios, ¿no? Evaluación del equilibrio del cable completo, aplicando las ecuaciones de equilibrio allí, y luego buscando un punto donde tengamos la medida de la vertical desde una torre de sustentación hasta el punto donde está aplicada una carga. Entonces, eso es lo único que hemos hecho. Hemos aplicado cuidadosamente nuestras ecuaciones de equilibrio, no excediéndonos de lo que debemos aplicar, o sea, 3 ecuaciones a lo más en cada diagrama de sólido libre. Ahí tenemos entonces listo para poder ponerle el resultado de nuestra carga máxima, la tensión máxima, ¿no? Preguntas si las tuvieran. Las componentes de la tensión, justamente ya lo hemos puesto aquí para que ustedes vean cuáles son las componentes de la tensión, ¿no? Esa es la pregunta A. Y la pregunta B simplemente es sacar una sola de estas dos, ¿no? Como lo hemos puesto aquí. Bien, si no hubiera preguntas, entonces pasamos al siguiente problema. Esta es otra forma de cómo se nos presentan los problemas. Aquí nos dicen que el cable ABCD se mantiene en la posición indicada por una fuerza horizontal P. O sea, esta fuerza horizontal, ojo con eso. Determine, nos dicen, los valores de P, H y las fuerzas en los segmentos BC y CD, en estos segmentos. De hecho, también significa que podemos conocer cuál es el valor de la tensión en el segmento AB, ¿no? Porque si hacemos un diagrama de sólido libre para este nudo, en A, P tiene que ser igual a la tensión en AB. Entonces, por esa razón, seguramente ya ni siquiera nos piden aquí, ¿no? Otra vez, entonces, siguiendo los criterios. Diagrama de sólido libre del cable completo. Ahí está el diagrama de sólido libre. Aplicaremos las ecuaciones que creamos convenientes. Son 3 como máximo. Así es que hacemos esa aplicación. Suma de fuerzas horizontales, suma de fuerzas verticales. Podríamos aplicar incluso suma de momentos en C, por ejemplo, ¿no? Que tenemos otra con una altura conocida respecto de una torre de sustentación. Y eso es lo que vamos a ver enseguida. Aquí hemos aplicado solamente 2 ecuaciones. Podríamos ver si es necesario aplicar otra. Y pues hay muchas formas de solucionar estos problemas. Yo les estoy presentando solamente una, entonces ustedes podrán explorar y ver de qué otra forma pueden ustedes resolver esto mismo, ¿no? Bien, veamos entonces ahora, ya hemos encontrado el valor de dy, que en este diagrama de sólido libre es igual a la suma de las fuerzas hacia abajo. Son las únicas fuerzas verticales, observen dy hacia arriba y 80 libras hacia abajo, ¿no? Entonces dy tiene que ser igual a eso. Como siempre ya sabemos, las fuerzas horizontales son siempre iguales en cualquier posición del cable. Entonces eso vamos a encontrarlos vamos a buscarlos con nuestro siguiente diagrama de sólido libre. Decíamos que aquí incluso podríamos tal vez aplicar otra ecuación más de sumatoria de momentos y poder encontrar algún valor, ¿no? Pero no nos hagamos tanto problema si podemos utilizar el otro criterio de usar como centro de momentos el punto C, ¿no? ¿Cómo salió este ángulo? Pues tenemos de Y, tenemos de X. Entonces podemos sacar el valor de este ángulo. O si no, simplemente, aquí observen, 6 pies dividido entre 4 pies nos dará la tangente del ángulo que nosotros
tenemos aquí en esta parte, que es lo mismo que aquí, y es alterno interno con el que estamos presentando aquí, ¿no? No necesitamos los valores de las componentes de las tensiones para tener el ángulo. Esto indica también que probablemente esa función trigonométrica se podría utilizar para encontrar dx, por ejemplo, ¿no? Es otra posibilidad. Hay muchas maneras, como repito. Bien, entonces lo que queremos ahora, nos falta encontrar la tensión aquí en CD. Para eso lo único que necesitamos es tener dx, porque dy ya la tenemos, y aplicando esta formulita que hemos dejado aquí lista, podemos tener la tensión en CD, ¿cierto? Si tenemos aquí, observen la tensión en CD, entonces podemos mirar aquí, tenemos el ángulo conocido, la carga vertical conocida, aquí tendríamos la tensión BC y el ángulo que subtiende con la horizontal desconocidos. Son dos incógnitas para un sistema de fuerzas concurrentes en el plano, y justamente tenemos dos ecuaciones disponibles para eso, ¿no es cierto? Sé que luego podemos hacer, aislar este nudo, como también nos sugiere la teoría. Podemos aislar nudos y podemos hacer los análisis correspondientes. Bien, vayamos entonces primero a la aplicación de la suma de momentos en C. Nos queda simplemente dx desconocida, dy es conocida, los brazos de momento, ven ustedes, son conocidos. Entonces de inmediato obtenemos el valor de dx, que es igual a P, como vimos por aquí, ¿no? En este diagrama. Listo, entonces ya tenemos la componente horizontal y vertical para esta, para esta parte del cable, de manera que aplicamos esta ecuación de x al cuadrado más de y cuadrado raíz cuadrada, y tenemos la tensión en la porción CD del cable. Ahora, como ya le dije, visualizando aquí, podemos ver que aislando el nudo, podemos determinar la tensión en BC, que es la otra pregunta que nos hacen, y finalmente podremos conocer, observen, conociendo este ángulo, ¿no? Conocemos la componente horizontal aquí, podemos entonces relacionar esta magnitud, que la llamé asterisco aquí, dividir entre 6, y eso es la tangente del ángulo, ¿no es cierto? Como el ángulo ya va a ser conocido, se conoce esta magnitud pequeñita aquí, se suma a los 6 pies, y el problema estaría completamente resuelto. Aquí tenemos entonces el diagrama de sólido libre del nudo C. Ya hemos calculado la tensión en la porción CD del cable, la carga 40 libras. Quiero la tensión BC, que es desconocida, y también el ángulo que subtiende con la horizontal, ¿no? Dos incógnitas, y eso se puede obtener entonces en el plano. ¿Cuáles son nuestras ecuaciones disponibles? La suma de fuerzas horizontales iguales a 0 y la sumatoria de fuerzas verticales iguales a 0. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Para poder eliminar alguna variable que esté sobrándonos por aquí, pues dividimos una entre la otra, de manera que dividiendo esta segunda ecuación, o sea, de la suma de las fuerzas verticales sobre las horizontales, obtenemos entonces la tangente de un ángulo en un lado, y al otro lado estos que son puramente números, ¿no? De esa manera entonces vamos a tener, con el arco tangente de esta función, vamos a tener el ángulo, y con eso tendremos entonces BC, ¿cierto? Porque podemos reemplazar aquí, o podemos reemplazar en cualquiera de estas ecuaciones. Una vez que tenemos entonces la tensión BC, lo que nos faltaría es la altura H, ¿no es cierto? Que ubica el punto B respecto del nivel donde está la torre D. Bien, entonces tenemos ya una parte que es 6 pies, y otra pequeña parte que nosotros podemos entonces relacionar ahora, como ya se conoce el ángulo, podemos tener el valor de la tangente de ese ángulo, y es igual a esta relación asterisco sobre 6, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente de un triángulo rectángulo define la tangente de este ángulo. Entonces de allí hacemos esta última operación y tenemos esa altura.
Bien, hemos seguido poquísimos criterios, casi los mismos que para el problema anterior, y si se dan cuenta ustedes son los criterios que enumeramos en nuestra clase, ¿no? Ven ustedes entonces, aun cuando podrían haber fórmulas y fórmulas por allí, la solución no es realmente complicada, se usan pocos criterios y pues las operaciones, como ven ustedes, el análisis es bastante simple, similar al análisis del equilibrio del cuerpo rígido en el plano. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta. Bien, vayamos al siguiente. Le decía a su compañero del grupo anterior que este es aparentemente, ¿no? El problema que nos puede llevar si no elegimos un camino que nos haga fácil las cosas, se nos puede complicar un poquito. Hay que tener mucho cuidado cuando nos dan como incógnitas los ángulos. Una de las formas más sencillas de hacer es, por ejemplo, encontrar la tensión en una torre. Por ejemplo, aquí donde tenemos para el ángulo beta 3, ¿no? Y determinarlo. Ese es el camino más fácil. Después iríamos a determinar esto haciendo el análisis de eh, algún nudo por aquí o de parte del cable. Ese es un proceso más sencillo, pero si nosotros quisiéramos o nos sentimos en la necesidad de embarcarnos en el proceso difícil, o más complicado si se quiere, entre comillas, es esto que voy a mostrarles aquí. Igual la sugerencia de nuestra parte teórica es analizar primero el cable completo, ¿no es cierto? Entonces aquí observen suma de fuerzas horizontales iguales a 0, suma de fuerzas verticales iguales a 0, y podemos igualar a 0 o igualar a la suma de las fuerzas aplicadas en un u otro sentido, ¿no? Ahora miren ustedes, si hiciéramos los momentos en D, quiero que aquí noten bien ustedes la tensión T, la que está en azul, tiene como componentes a X y a Y. No son dos tensiones juntas allí, ¿no? A X y a Y son componentes de T, ¿ya? Entonces, si estamos trabajando con las componentes, olvídense ustedes de la tensión T, ¿sí? Entonces, si miramos si alguien tiene por ahí su micrófono abierto, por favor, cerrarlo. Moreno, por favor, si cierra su micrófono. Bien, sigamos entonces. Decíamos, si aplicamos esta sumatoria de momentos, observen lo que sucede. Si yo trabajo con las componentes y estoy concentrado en esto y digo a X a Y, voy a sacar esta ecuación en términos de AX y AY, pero en las anteriores no tengo ninguna que tenga similitud, que tenga las mismas variables a X a Y, ¿no? Entonces, no me va a llevar a nada esto. Pero si yo me doy cuenta que estas AX, AY simplemente son componentes de una fuerza, mis variables supuestas se reducen ahora a una sola, que es T, ¿no? Mi incógnita es T. Entonces, miren, con esta ecuación yo sé cuál es T, ¿no? Yo sé cuál es T y además me dieron un ángulo de 40 grados aquí. Yo sé entonces cuál es AX, AY de inmediato a partir de aquí, ¿no? Eso significaría también que si conozco a X, conozco dx. Si conozco a Y, voy a conocer de Y, ¿cierto? Todas esas me permiten, mira, solo con tener el cuidado de trabajar aquí con una sola variable, no con AX, AY, sino como componente de T. T coseno, T seno, ¿no?
Eso es lo que hemos hecho aquí. Y obtenemos el valor de la tensión ahí rápidamente con esa ecuación. Y eso nos permite, como verán ustedes, rápidamente saber cuáles son los valores de AX, AY, de Y, de X, y podríamos por ahí seguir trabajando. Si tenemos, miren, de X, de Y, olviden ustedes que la tangente de un ángulo que se forma aquí con la horizontal vendría a ser simplemente el ángulo sería el arco tangente de dx sobre dy, ¿no es cierto? Se puede entonces calcular este ángulo por ese método también. Pero vamos a suponer que no estamos por allí o a propósito nos llevan por el camino más difícil. Entonces vamos a recurrir a... Esto no lo hice tanto para mostrarles el camino difícil, sino para reforzar algo. Aquí tomé un nudo arbitrario que ni siquiera vamos a suponer que es de este problema, sino uno se me ocurrió ponerlo así y quiero explicar algo en base a esto, quiero reforzar algo que ustedes ya conocen. Vamos a suponer que esto es una tensión T1 y esto es un ángulo θ1. Aquí tendríamos una tensión T2 y un ángulo θ2, ¿no es cierto? Tenemos una carga genérica aplicada en ese nudo y vamos haciéndole un análisis muy rápido. Esto se los traigo porque hay algunos autores en estática y también en otros, como en dinámica o en algunos otros cursos, que simplemente establecen estas dos ecuaciones y dice, bueno, en base a eso puede usted trabajar su cable, ¿no? No necesita más. Y por ahí con letras chiquititas nos dicen, para cumplir con este propósito usted debería manejar un programa de cómputo que haga el análisis numérico, ¿no? Entonces, vaya, uno puede saber, de repente ni siquiera está usando un computador, tal vez esté con el teléfono uno o con una tablet. Entonces, no siempre vamos a tener a mano un programa de análisis numérico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos a sortear ese tipo de situaciones y ir por el lado más, eh, digamos, más práctico, más asequible a nosotros, porque de hecho eso se puede hacer, ¿no? No es que tengamos que estar limitados solamente a un programa de análisis numérico. Bien, aquí entonces, vean ustedes, hagamos una sumatoria de fuerzas horizontales iguales a cero y tenemos las componentes horizontales de las dos tensiones iguales a cero, entonces son iguales, ¿cierto? Entonces lo que debe quedarles muy clarito es que las componentes horizontales en cualquier nudo son las mismas. Y por eso acostumbramos llamarle T sub cero algunas veces, ¿no? Son las mismas, no hay, miren ustedes, en este nudo no hay forma de que aparezca otra componente horizontal que nos lleve a decir que van a ser diferentes. Siempre van a ser las mismas. Bien, visto eso, entonces hagamos ahora la suma de las fuerzas verticales, las igualamos también a cero, vale decir, las componentes verticales, las igualamos a cero. Ahora de estos valores extremos de la ecuación 1, despejamos el valor de TI, ¿no? Transponiendo coseno al otro lado como denominador. Entonces lo que hacemos aquí es, sacamos como factor común TI, y estas se convierten en tangentes, ¿cierto? Estos senos se convierten en tangentes de sus correspondientes ángulos. Entonces, estas ecuaciones nosotros podemos utilizarlas porque podemos tener los valores, por ejemplo, de algún ángulo, como aquí nos han dado el ángulo θ1, por ejemplo, nos dicen beta1, perdón, 40 grados, nos piden de los demás ángulos, entonces podríamos ir reemplazando los otros ángulos para los puntos determinados que se parezcan a eso donde dan aplicadas cargas, ¿no? Entonces, observen el valor de T sub 0, se puede determinar aquí porque hemos determinado la tensión T sub 0 dijimos que es AX o también es DX. Entonces nos sale de esta T coseno del ángulo de 40 grados, nos dará la tensión T, ¿cierto? La tensión T sub 0.
Entonces, T habíamos encontrado 5,04 kilonewtons. De allí T sub 0 la calculamos como es componente de T, componente horizontal, y el ángulo que nos han dado es 40 grados. Y tenemos entonces 3,86 kilopondals o miles de libras, ¿no? Tenemos entonces T sub 0, ¿se ven? Podemos reemplazar aquí en esta fórmula. Tenemos el ángulo que estamos necesitando, el ángulo beta 2, diríamos. Y aquí iría la tangente de beta 1, que conocemos que es 40 grados, ¿no? Entonces veamos eso en estos dos diagramas de sólido libre. Ven ustedes entonces, aquí en este tipo de soluciones hay que tener el cuidado, y aquí donde viene lo que le decía, la parte un poquito compleja, porque muchas veces nos vamos de largo y no tenemos en cuenta lo que hay que tener en cuenta muy minuciosamente aquí. Cuando los ángulos se definen en sentido horario, se generan en sentido horario tomando como base una recta horizontal, se dice que son ángulos negativos, ¿ya? Y cuando se generan en sentido antihorario, se dice que son positivos, como por ejemplo en este caso beta 3, ¿no? Se genera en sentido antihorario. Esos ángulos hay que reemplazarlos escrupulosamente aquí con sus respectivos signos. Si nos pasamos por alto uno, ya esta fórmula nos va a mandar muy lejos. Entonces, ese cuidado es el que lo hace, como le decía, un poquito intrincado esto, porque muchas veces no andamos con todos los cuidados del caso y se nos puede ir esto, ¿no? Ahí tienen entonces, si hacemos los reemplazos, ambos ángulos son generados en sentido horario, ven ustedes. Reemplazamos sus valores, las simplificamos y tenemos el valor del ángulo beta 2. Nos vamos ahora con ese valor al nudo C. Tenemos ahora el ángulo conocido aquí en este lado izquierdo para la tensión BC. Nos faltaría solamente conocer el ángulo beta 3, ¿cierto? Entonces, nuevamente aplicamos la misma ecuación, teniendo en cuenta de que beta 3 está generado en sentido horario. Entonces, el asunto queda completamente resuelto, ¿cierto? Entonces, esta es una forma, diríamos, un poquito larga de desarrollar el problema. Hay muchas otras maneras, y como le dije, las maneras más cortas, ¿no? A algunos profesores se les ocurre torturarnos un poco y nos dicen, no, mira, yo quiero que lo hagas de esta manera, ¿no? Porque saben que por aquí tenemos que hilar fino, como se dice. Si por aquí no hilamos fino, el problema no nos va a salir, ¿no? Entonces, esta partecita es la importante, donde hay que tener cuidado en qué sentidos están generados los ángulos para cada una de las tensiones. Mi pregunta, si las tuvieran. Bien, vamos entonces con un siguiente ejemplo. Reitero, aquí no es la mejor manera de desarrollar como la que hice. Hay otras formas más fáciles. Yo lo preparé esto en el supuesto de que les obliguen a ir por ese camino, ¿no? Entonces, si pueden ir por este camino, el resto es mucho más fácil. Y aquí tenemos entonces otro cable ya para recapitular este tópico de cables con cargas concentradas. Hay un cable con 3 cargas de 400 libras cada una. Conocemos las distancias horizontales entre las cargas, y además también nos dicen que la ubicación del punto C respecto del nivel, que es el mismo para los puntos A y E, tiene una altura también conocida, ¿no?
Entonces nos piden que determinemos la fuerza en cada segmento del cable. ¿Eh? Entonces, nuestro diagrama de sólido libre del cable completo, nuestro diagrama de sólido libre para una parte del cable teniendo como extremo el nudo C, nos servirá para determinar lo que nos están pidiendo aquí. Entonces, eso simplemente para reforzar eso. Muchas veces hay que utilizar las dos ramas del cable, siempre teniendo como referencia el nudo C. ¿Ya? Entonces, eso solamente es para recapitular. De aquí entonces tendremos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y tendremos una sumatoria que podría ser en A o en E. Nos va a dar la otra fuerza, una de las fuerzas verticales, perdón, y aplicando la sumatoria de fuerzas en dirección vertical tendremos las dos fuerzas. Las componentes horizontales aún no las conocemos hasta aquí, entonces haciendo suma de momentos en C, ya sea para el extremo del lado izquierdo del cable o para el lado derecho al punto C, vamos a poder determinar cuál es X y sabemos que ese mismo valor tiene AX, ¿no? Primero de repente determinamos AX, pero el mismo valor tiene X tal como lo hemos establecido en nuestras ecuaciones anteriores o aquí mismo, ¿no? Son las únicas fuerzas horizontales, entonces tienen que ser iguales para el equilibrio. Ahora nos han pedido la fuerza en cada segmento del cable. Miren, si ya conocemos X, conocemos Y, conocemos a Y, conocemos a X, conocemos entonces las tensiones en estos cables en D y en AB, ¿cierto? Podemos incluso conocer los ángulos allí, porque la tangente es Y sobre X, ¿no? Y aquí también será Y sobre AX, la tangente. Se puede conocer los ángulos si es que nos pidiera, ¿no? Eh, los demás, en las dos centrales ya sabemos que podemos hacer sumatoria o perdón, podemos aislar un nudo si queremos, o si no, seguimos utilizando siempre para cada diagrama de sólido libre que utilicen, no se olviden que solo hay 3 ecuaciones disponibles. Y si utilizan un nudo, solamente hay 2 ecuaciones disponibles. Entonces, ya eso se lo dejo a ustedes como tarea para que completen la solución de este problema. ¿Ya? Hemos visto cómo se soluciona para cada segmento. Entonces, no pierdan eso de vista. Más o menos, miren ustedes, si miramos aquí rápidamente, ustedes podrían ver lo fácil que va a ser. Determinamos, por ejemplo, el ángulo B relacionando Y sobre X, tangente del ángulo, ¿no? Como estos son conocidos, se sabe cuál es el ángulo. Trazamos aquí una horizontal en ese nudo y el ángulo va a ser exactamente el mismo porque son ángulos alternos internos. Conocido este ángulo, ya conocemos esta tensión de la carga es conocida. Entonces trazamos aquí otra horizontal, proyectamos la horizontal aquí. El valor de la tensión en D y el ángulo son desconocidos y si aislamos este nudo, entonces se evalúa muy fácilmente tanto el ángulo como la tensión, ¿no? Y con eso podríamos ir al nudo C o hacer lo mismo con otro nudo por aquí porque tenemos conocido la tensión en AD. Pues igualito, con ese mismo procedimiento va a salir el valor para ambos, ¿no? De manera que no merece un mayor comentario eso. Eso es lo que al menos está a la vista, ¿no? Ustedes pueden tener de repente otra perspectiva igual, no hay problema. Entonces dejemos esto y vayamos a los cables con carga uniformemente distribuida a lo largo de la horizontal. Ahí tenemos uno, no se olviden que esto es una distribución de carga, o sea, quiere decir que su valor, el punto de aplicación, depende de la forma que tenga esta distribución. Aquí hay una distribución rectangular, uniforme, entonces
el valor será el área de esto, es decir, cuando nos dan así la distribución 50 libras por pie, es como si me dan a mí el ancho de esta franja, ¿no? Si yo quiero el área, lo multiplico por el largo, que es 200 pies, y tengo el área de esto, y eso es el valor de la fuerza resultante de esta carga distribuida. ¿Dónde va a estar aplicada? En su punto medio, porque esta es una distribución rectangular. Si esta fuera una distribución triangular que viene, por ejemplo, siendo más grande en el lado derecho, entonces tendríamos que ir 2/3 de esta longitud de 200 pies y por allí estaría siendo aplicada la, la fuerza equivalente, ¿no es cierto? Y si suponemos que va, por ejemplo, decreciendo, vamos a suponer que aquí es grande y se va haciendo más chiquitita hasta el lado derecho, entonces la ubicación de la resultante sería 1/3 medida desde el pie de la torre A, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Y cómo sería si fuese una parábola o algo así? Pues la calculamos, ya sabemos que el área la podemos calcular por integración, ¿no? La ubicación del centroide también lo podemos calcular por integración, así es que eso no es ningún problema. Pero no hay generalmente cargas muy caprichosas así. Vamos a suponer, por ejemplo, que esto sea la plataforma de un puente, por ejemplo, ¿no? Generalmente esto va a estar descrito por una carga más o menos uniforme. O en todo caso habrá un polinomio que se acerque más o menos a darnos la forma de la distribución y entonces lo podemos manejar nosotros con facilidad. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta esto es lo siguiente. A nosotros en nuestras formulaciones nos dicen, por ejemplo, distancia desde el punto más bajo hasta cada una de las torres, altura de A, altura de B, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando el estudiante otra vez mira un dibujo como esta, dice, pucha, pero desde A hasta donde está la distribución de carga hay 15 pies y aquí hay 45 desde B. Entonces, ¿cómo sé cuál es la altura desde el punto más bajo hasta B y hasta A? ¿No? ¿Cómo puedo calcular eso? Eso es un error, o diríamos una duda que ustedes deben sacársela rápidamente. A mí no me están dando absolutamente nada que no sea una longitud que me diga que es una distancia entre el punto A y la carga distribuida. A mí me están dando esa magnitud. Entonces, si yo quiero esto, lo puedo acercar más aquí arriba